buenas a todos, soy Adán Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos utilizar una técnica llamada Parallax Occlusion dentro de 3D Studio Max para V-Ray. Si sois usuarios, por ejemplo, de motores como F-Storm, ya podréis utilizar esta técnica hace tiempo porque el autor de F-Storm incorporó esta técnica de forma, tengo que decir además, bastante eficiente. Este tipo de mapas de altura o de mapas de bump en su motor de render. Sin embargo, si utilizáis otros motores de render, como en este caso V-Ray o Corona, etc., no tenemos acceso directo o acceso fácil a este tipo de técnicas. Vamos a ver cómo lo podemos hacer a través de mapas OSL, en concreto a través de un mapa OSL que un usuario ha puesto disponible de forma gratuita para todo el mundo, y estudiaremos un poco algunas de las ventajas e inconvenientes que tiene esta técnica frente a las otras dos alternativas. Para los que no lo sepan, Parallax Occlusion sería otra manera de simular el relieve en nuestras superficies utilizando una combinación de mapas de altura y mapas de normales para crear una ilusión óptica un poquito más, digamos, realista, un poquito más avanzada. Sigue siendo una ilusión óptica, no vamos a tener verdadero desplazamiento, no vamos a tener vértices desplazados en 3 dimensiones, como ocurre cuando utilizamos mapas de desplazamiento, pero vamos a tener un comportamiento un poco mejor que el que solemos tener utilizando solamente mapas de normales. Así que puede ser interesante el uso de esta técnica en algunas ocasiones. Como punto negativo, diría que ahora mismo el principal factor negativo es que tarda más o menos lo mismo en cuanto a tiempos de render que un mapa de desplazamiento, y la única ventaja que podríamos tener es que no consume los recursos adicionales que sí consume un mapa de desplazamiento. Es decir, cuando queramos algo que parezca un mapa de desplazamiento, pero no nos podamos permitir el consumo de memoria de un mapa de desplazamiento, esta técnica podría ser interesante. Vamos a ver cómo funciona y vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico para conseguir más o menos este resultado. Como veis, aquí tengo a la izquierda el resultado de utilizar Parallax Occlusion. Como veis, el resultado es mucho más convincente de lo que solemos obtener utilizando simplemente mapas de normales, donde especialmente en ángulos como estos que estamos viendo ahora, pues se pone de manifiesto que esto es una textura sobre un plano. Mientras que aquí, a pesar de que sigue siendo una textura sobre un plano, esta ilusión óptica es mucho más sofisticada y nos permite crear esta ilusión de realismo. Evidentemente, si nos vamos a extremos como esto, pues ya perdemos la ilusión y sigue siendo necesario, si queremos más que esto, utilizar mapas de desplazamiento. Vamos a ver cómo funciona y lo aplicamos de forma práctica en este ejercicio. Antes de comenzar con la parte práctica, os voy a compartir en la descripción de este vídeo varios enlaces a los recursos que se van a utilizar durante el vídeo. El recurso más importante que vamos a necesitar es este OSL gratuito que pone a nuestra disposición el autor Raccoon Artworks, que básicamente lo que nos permite es utilizar esta técnica dentro del sistema de OSL que tiene incorporado 3D Studio Max. Los que no estéis familiarizados con este sistema de OSL, básicamente es un sistema abierto, un lenguaje abierto, que permite a diferentes usuarios crear materiales, o mejor dicho, shaders personalizados, y se pueden compartir entre múltiples plataformas, se pueden hacer cosas que quizás no vienen diseñadas dentro del propio programa, y los usuarios pueden crear sus propios mapas para crear sus propios materiales. En concreto, al usar este mapa OSL, lo que vamos a poder hacer es aplicar esta técnica de Parallax Occlusion en 3D Studio Max y más concretamente va a ser compatible con V-Ray. Tal vez en algún futuro hacemos en este canal algún vídeo introductorio al sistema de OSL de 3D Studio Max 2021, ya que es bastante potente y se está convirtiendo en una de sus características interesantes con las actualizaciones que han hecho en los últimos años. Además de este recurso gratuito que tendremos que descargar para poder aplicar esta técnica, también vamos a utilizar texturas escaneadas, en este caso más que nada porque así vamos a tener una visión muchísimo mejor de si esto funciona o no funciona correctamente. Si utilizáis mapas de desplazamiento o mapas de normales que han sido extraídos de fotos con diferentes técnicas, puede que los resultados no sean buenos, no tanto porque la técnica no funciona bien,
sino más bien porque los mapas no son de buena calidad. Así que yo me voy a asegurar de utilizar material escaneado. Estos son las que yo voy a utilizar. Es una textura escaneada de textures.com. Si no tenéis acceso a estas texturas, podéis encontrar material gratuito en diversos sitios en Internet. Y por último, si alguno de vosotros quiere profundizar un poquito más a nivel técnico sobre qué es exactamente Parallax Mapping y cómo se aplica, podréis consultar este documento donde viene bastante bien explicado y os va a permitir entender cuáles son las diferencias entre Parallax Mapping y, por ejemplo, mapas de desplazamiento o mapas de normales. En 3D Studio Max estoy utilizando un setup muy básico, un V-Ray Plane y uno de los HDRIs de 3D Collective para que podamos utilizarlo como fuente de iluminación en nuestro proyecto. Me he decidido por un HDRI que tiene una fuente de luz bastante dura para que podamos apreciar bien la influencia de las sombras proyectadas sobre nuestro plano. Y ahora todo lo que vamos a hacer ya tiene que ver con nuestros materiales. Vamos a crear el material que necesitamos. Primero vamos a crear un material del tipo V-Ray porque vamos a utilizar V-Ray como motor de render. Si utilizáis otro tipo de materiales también sería compatible. Si utilizáis, pues no sé, otro motor de render también deberíais de poder funcionar con esta técnica sin ningún problema. Vamos a crear primero el material típico que haríamos si queremos utilizar simplemente mapas de normales para nuestro material. Vamos a hacerlo, por ejemplo, a través de V-Ray. Cargamos nuestros mapas en nuestro editor de materiales. Yo los voy a traer arrastrando. Ya sabéis que normalmente cuando trabajamos con V-Ray, pues si queremos obtener los mejores resultados deberíamos de transformar estos mapas en mapas de V-Ray, pero por cuestiones de velocidad, sobre todo, yo lo voy a hacer con los bitmaps estándares. Bien, y ahora es muy importante que interpretemos correctamente estas texturas que nos hemos traído desde cualquier paquete de texturas o nos las hemos descargado de internet, etc. Nuestro mapa de normales lo vamos a interpretar correctamente como un mapa lineal, ya que representa las normales de los píxeles en lugar de las normales de nuestros polígonos y por lo tanto es importante que estos datos sean lineales. Lo vamos a conectar a través de nuestro normal map. Esto es imprescindible para que el software pueda interpretar esta información de color como información de normales. Si no conectamos esto entre medias, nuestro mapa de normales se conectaría simplemente como un mapa de altura, un mapa en escala de grises. Esto lo conectamos en nuestro mapa de relieve. Es muy importante cuando trabajamos con mapas de normales que utilicemos el 100% de nuestro mapa de normales. Si luego queremos modular la intensidad de nuestro mapa de normales, lo haremos desde la pestaña de Normal Map. Desde aquí controlaremos la intensidad y nunca lo haremos desde la opacidad de nuestro material, ya que si lo hacemos así obtendremos resultados extraños. En el caso de estas texturas, como ya sabemos que vienen diseñadas para otro sistema de mapa de normales, vamos a invertir el canal verde para obtener una correcta representación de nuestro mapa de normales. Nuestra textura de albedo la conectamos simplemente a nuestro canal difuso y ahora podemos trabajar con el roughness de nuestro material. En este caso tenemos una textura de roughness, que es esta que podéis ver aquí, y dentro de V-Ray tenemos la suerte de que es compatible con ambos sistemas de materiales PBR, Specular Glossiness y Metallic Roughness, lo cual es fantástico y nos permite simplemente cambiar aquí en nuestras opciones de usar Glossiness a usar Roughness, que es lo que nosotros tenemos por parte del creador de este paquete de texturas. En la mayoría de las ocasiones, los mapas de Roughness, los mapas de desplazamiento, etcétera, todos aquellos mapas técnicos, por decirlo de alguna manera, normalmente suelen ser también mapas lineales. Esto depende mucho de quién haya creado las texturas y sobre todo de cómo las haya exportado. Pero en este caso vamos a utilizar un mapa lineal porque así es como han sido exportadas en textures.com. Si descargáis texturas de otro lugar, tendréis que aseguraros de entender bien cuál es la correcta interpretación de estos mapas. Ante la duda, normalmente utilizarlos de forma lineal y luego hacer una valoración visual de si el resultado es el que buscáis o no. Esto lo conectamos en nuestro Reflection Roughness y ahora simplemente reflectividad de nuestro material al máximo. Con esto ya tenemos un material PBR muy decente con unos mapas de alta calidad. Adicionalmente, si queremos reducir un poquito, bueno, o bastante, porque de 1.6 a 1.35
hay mucha diferencia. Si queremos reducir la reflectividad del material, ya sabéis que mi recomendación es no hacerlo a través de este parámetro, que afecta solamente a la reflectividad máxima, sino hacerlo a través del índice de refracción, que digamos es un poco más acertado o, en mi opinión, más fácil de crear materiales consistentes de esta manera. Bueno, ya tenemos un material, vamos a aplicarlo a nuestro modelo de pruebas y vamos a hacer un pequeño render de pruebas para que veamos qué tenemos con la técnica tradicional que solemos utilizar con mapas de normales. Bueno, y como podéis ver, normalmente cuando aplicamos esta técnica y observamos nuestro objeto desde arriba, o quizás es un muro que está en el fondo, ¿no? Pues el resultado no es nada malo, es bastante decente y puede pasar por válido. Igual no necesitamos nada más que esto si es un objeto que se va a ver desde lejos, si es un objeto poco importante, etc. Sin embargo, ya sabéis, cuando empezamos a inclinar nuestra cámara y empezamos a ponernos en planos más bien de este estilo, el problema se hace evidente. Empezamos a toparnos con las limitaciones de los mapas de normales. Aquí es donde nos podemos plantear maneras de mejorar esta situación. La manera más evidente de todas es a través de un mapa de desplazamiento. Vamos a hacerlo rápidamente simplemente para refrescar un poco la memoria. Vamos a hacerlo a través de un modificador. Vamos a conectar nuestro modificador. Más concretamente, el modificador que estamos buscando se llama V-Ray Displacement Mode. Ya os he hablado de cómo funcionan los mapas de desplazamiento, así que no vamos a insistir demasiado. Es muy importante que utilicemos V-Ray Bitmap como mapa para cargar los desplazamientos, ya que tiene un filtrado mucho mejor que el mapa nativo de 3D Studio Max, y si no utilizamos V-Ray Bitmap vamos a tener artefactos como pixelación en nuestros mapas de desplazamiento prácticamente siempre. Una vez que tenemos nuestro V-Ray Bitmap, lo que podemos hacer es pues, simplemente utilizarlo para cargar nuestro mapa de desplazamiento. Cargamos el mapa de desplazamiento y en este caso, al estar utilizando V-Ray Bitmap, podemos borrar este que no lo necesitamos. Para asegurarnos de que esto se interpreta correctamente como un mapa de desplazamiento, tenemos que cambiar el tipo de espacio de color de From 3D Studio Max o Default a Inverse Gamma o None y asegurarnos de que no tenemos aquí puesto nada extraño. Esto sería lo mismo que hemos hecho con el mapa de normales para interpretarlo de forma lineal. Nuevamente, se trata de un mapa técnico que representa la altura de cada uno de los píxeles de forma lineal. Si no interpretamos correctamente nuestro mapa de desplazamiento, las alturas que vienen guardadas en este archivo no se corresponderán con la realidad. Y ahora simplemente cargamos este mapa. Bueno, ya lo tenemos cargado. Podemos desactivar el filtrado si queremos un poquito más de precisión en nuestro desplazamiento. Y ahora simplemente tenemos que establecer aquí una cantidad de desplazamiento. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5 centímetros. Es muy exagerado, pero así se va a entender mejor el resultado, el efecto de nuestro desplazamiento. Y el resultado que vamos a obtener es una cosa como esta, como veis, de muchísima mayor calidad que lo que teníamos antes. Y ahora ya podemos ponernos en los ángulos que nos dé la gana y el resultado va a ser satisfactorio. Bueno, esto sería lo que normalmente hacemos cuando queremos mucha calidad en nuestro proyecto. Sin embargo, tiene un pequeño inconveniente. Los mapas de desplazamiento pueden ser muy ineficientes, pueden consumir muchísimos recursos. De manera que a veces no podremos permitirnos esta técnica. Repito que si nos podemos permitir el consumo de memoria, probablemente el mapa de desplazamiento siga siendo mejor que Parallax Occlusion, porque los tiempos de render son muy similares. Pero vamos a ver cómo podríamos entonces hacerlo de esta otra manera. En lugar de utilizar mapas de desplazamiento, los vamos a desactivar. Voy a borrar el modificador y vamos a empezar a trabajar con mapas OSL. Dentro de 3D Studio Max tenemos dos lugares donde podemos encontrar mapas OSL. Por un lado, dentro de mapas OSL encontramos un montón de texturas que quizás iremos descubriendo poco a poco en el canal. Algunas son muy interesantes. Otras yo creo que no tanto, porque ya tenemos muchas de estas funcionalidades incluidas, por ejemplo, en V-Ray, de forma, en mi opinión, más eficiente. Sin embargo, hay otras cosas que se pueden hacer con OSL que son interesantes y ya veremos cómo podemos hacerlas. Dentro de OSL lo que no encontramos es, digamos, el cargador de mapas OSL personalizados, pero sí lo podemos encontrar dentro de General. Aquí tenemos OSL Map. Digamos que esto sería para cargar un código que nos hemos descargado de internet, como nosotros ya hemos hecho, lo cargamos y seleccionamos en nuestro disco duro el archivo OSL
que nos hemos descargado de Internet. En este caso, ya sabéis, es este Parallax Occlusion Mapping, y al activarlo, al cargarlo, se nos activan todas las opciones, todos los inputs y outputs que estén definidos en el script que acabamos de cargar. Esto en realidad, como veis, es un código que define básicamente el comportamiento de este mapa. Bien, pues como veis aquí tenemos una serie de inputs y una serie de outputs. En concreto tenemos un output que representa las coordenadas de mapeado y una serie de inputs de los cuales a nosotros el que más nos interesa es el mapa de altura. El mapa de altura también lo podemos cargar directamente en el propio mapa OSL, o sea, no necesitamos un nodo extra, podemos simplemente venir aquí y cargar nuestro mapa de altura. Sin embargo, por cuestiones de facilidad de interpretación a la hora de ver el nodo, yo lo que voy a hacer es que lo voy a cargar de forma separada y así va a ser un poco más fácil también para vosotros entender el flujo de creación de este material. Para poder cargar nuestro mapa necesitamos otro tipo de mapa OSL que encontramos dentro de Value, que se llama File Name. Con esto podemos cargar mapas personalizados. Vamos a cargar el nuestro, que lo tenemos aquí en la pestaña de descargas, y sería nuestro mapa de altura. En el caso de este Parallax Occlusion, si os fijáis, no vamos a poder especificar la gama de nuestro mapa de desplazamiento. No es necesario porque Parallax Occlusion siempre va a interpretar esta información almacenada en este archivo de forma lineal. Así que no necesitamos interpretarlo en ningún lugar. Bien, y esto que acabamos de crear nosotros es un sistema de coordenadas que ahora le aplicaremos a nuestras texturas y de esa manera conseguiremos esta ilusión óptica que nos permite simular un mapa de desplazamiento. Para poder conectar estas coordenadas de mapeado, no lo hagáis a través de los mapas de V-Ray, que a pesar de que tienen esta posibilidad en las últimas versiones, no es compatible con este sistema de coordenadas. Al menos de momento, no sé si en un futuro esto cambiará, pero de momento tenemos que utilizar mapas OSL. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, nuestro Bitmap Lookup. Esto es, digamos, un lector de mapas. Es como el V-Ray Bitmap o como el Bitmap estándar de 3D Studio Max, pero para nuestros OSL. Vamos a cargar, por lo tanto, por ejemplo, nuestro mapa de color. Vamos a duplicarlo y vamos a cargar nuestro mapa de normales. Vamos a duplicarlo y vamos a cargar nuestro mapa de roughness, que lo tenemos aquí. Para interpretar de forma lineal nuestro mapa de normales y nuestro mapa de roughness, hacemos doble clic sobre el OSL Bitmap y desactivamos la opción de gama automática y especificamos 1. Hacemos lo mismo con nuestro roughness. Y por el resto, la verdad es que no tenemos que hacer nada especial. Podemos clonar incluso este material. Conectamos nuestro diffuse. Conectamos nuestro bump. Muy importante hacerlo siempre a través de nuestro V-Ray Normal Map. Y tratarlo como si fuera un mapa normal. Hemos dicho que íbamos a invertir el mapa verde porque el mapa, la textura, necesita que invirtamos el mapa verde. No todas lo necesitan, ya sabéis que hay dos posibles sistemas, OpenGL y DirectX, y en función de cuál utilice nuestro motor y de cómo esté hecho el mapa, tendremos que invertir o no este canal. Y ahora lo único que hay que hacer es conectar las coordenadas de mapeado de nuestro Parallax Occlusion en absolutamente todos los mapas que van a intervenir en este proceso. Mapas de coordenadas de mapeado y coordenadas de mapeado. Y con esto ya es suficiente para activar nuestro Parallax Occlusion. Hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta al trabajar con OSLs, y es que algunos de ellos, y este en concreto funciona así, no pueden previsualizar en el viewport los resultados de forma directa. Así que lo que hacen es un bake. Básicamente es como si viniéramos aquí, botón derecho, render map, y hiciéramos una nueva textura y luego esa textura vaqueada es la que se visualizaría en el viewport. Está pensado así para que cuando utilicemos mapas OSL que son complejos, que quizá tienen operaciones matemáticas difíciles, pues la visualización sea más eficiente. Pero puede causar problemas, especialmente si utilizáis texturas muy grandes. El tiempo que tenéis que esperar entre vaqueo y vaqueo puede ser alto y puede ser un poco molesto. Simplemente tenerlo presente, y si notáis que cuando empezáis a utilizar mapas OSL a veces pues se os queda un poquito colgado el visor,
es normal y tenemos que vivir con ello. En principio con esto ya debería de ser suficiente para tener un mucho mejor resultado. Vamos a hacer un render para comprobar cómo se ve esto. Bueno, y como veis aquí, ahora tenemos nuestro sistema con Parallax Occlusion. Sin embargo, todavía tiene muy poquita intensidad y por lo tanto quizás no podemos distinguirlo bien de lo que teníamos antes cuando utilizábamos mapa de normales. Vamos a incrementar la intensidad de este Parallax Occlusion. Para hacerlo no nos vamos a ir al mapa de normales y no nos vamos a ir a ningún otro lugar, nada más que dentro de Parallax Occlusion aquí tenemos una escala. Y esta escala es la que nos permite configurar la escala de nuestro mapa de desplazamiento, la intensidad. Antes, creo recordar que habíamos puesto algo así como 5 o 6 y vamos a poner, por lo tanto, el mismo parámetro. Vamos a poner, si queréis, 10 para exagerarlo todavía más. Yo creo que 10 es demasiado. Vamos a ponerle, venga, 7 creo que está bien. Y como veis, este mapa de desplazamiento da la sensación de que nosotros tenemos, de hecho, desplazamiento. Pero si nos fijamos bien, vamos a irnos al borde de nuestro objeto. Si os fijáis bien, no hay desplazamiento en este modelo. De hecho, aquí vemos que es una textura. Cuando estábamos utilizando mapas de desplazamiento podíamos ver perfectamente en los bordes el efecto del desplazamiento. Luego, esto es una ilusión óptica, pero es una ilusión óptica bastante buena que nos permite pues, simular mapas de desplazamiento sin el consumo de memoria asociado. Hay varias cosas a las que les tenemos que prestar atención, vamos a acercarnos para que lo podáis ver. Aquí, por ejemplo, empezamos a ver algunos artefactos, algunos bandeos. Y esto es por cómo funciona la técnica. La técnica funciona con una serie de como niveles de profundidad. Si los niveles de profundidad son muy poquitos, visualmente se pueden percibir. Pero podemos irnos a nuestro mapa OSL y aumentar las muestras. Igual estoy utilizando 8, pues voy a empezar con 16 y voy a darle un máximo de 64. Evidentemente, cuanto más ampliéis esto, menos eficiente será el resultado, pero menos artefactos tendremos en nuestro mapa de Parallax Occlusion. Y esto básicamente es el sistema que nos permite emular el mapa de desplazamiento sin la necesidad de tener un desplazamiento real. Se ve muy bien, tiene también limitaciones. Evidentemente, si nos acercamos mucho a este tipo de planos, tampoco va a ser lo mismo que un mapa de desplazamiento. Y por lo tanto, pues en muchas ocasiones no será la mejor técnica a aplicar. Pero para que podáis ver un poco las diferencias, vamos a crear varios planos. Vamos a crear en concreto 3 planos. Y vamos a aplicar las 3 técnicas en ellos para que podáis ver las diferencias. En este primero vamos a aplicar nuestro mapa de normales. En este de la izquierda vamos a aplicar nuestro mapa de normales, pero además vamos a crearle un desplazamiento. Vamos a crearle, por lo tanto, nuestro V-Ray Displacement Mode con una intensidad de, pues por ejemplo, 5, como lo teníamos, y vamos a cargar el mapa de desplazamiento. Esto nos va a permitir analizar básicamente las diferencias entre estos 3 sistemas. Este sería nuestro mapa de desplazamiento, pero que lo tenemos también, si no recuerdo mal, aquí como V-Ray Bitmap. Bien, pues con esto ya vamos a poder analizar mucho mejor los diferentes resultados. Aquí en la izquierda deberíamos tener mapa de desplazamiento, pero voy a comprobarlo. Parece que sí. Aquí tenemos nuestro mapa de desplazamiento. Vamos a incrementarle un poquito la intensidad. Tal vez le ponemos 7 para que sea más parecido al otro que tenemos aquí, o 6. Tal vez le podemos aumentar un poquito la calidad incluso, sin volvernos locos, porque ya sabéis que este parámetro afecta enormemente a los tiempos. Y aquí pues tenemos un mapa de desplazamiento que digamos sería lo máximo que podemos conseguir, una calidad muy alta, no hace falta ambient occlusion, tenemos todo lo que sería la geometría desplazada. Por otro lado tenemos Parallax Occlusion, que como veis pues aguanta bastante bien, al menos en plano medio y si no nos agachamos demasiado. Y por otro lado tendríamos solamente mapas de normales. En cuanto a tiempos de render, como os digo, estas 2 técnicas son muy similares, siendo quizás mapas de desplazamiento un poquito más lenta si le ponemos mucha calidad, pero son similares. Vamos a ponerle un poco menos de intensidad porque creo que me he pasado. Son similares en cuanto a tiempos de render y por lo tanto, es lo que os he dicho al principio, si nos podemos permitir un mapa de desplazamiento, probablemente no va a haber nada mejor que eso a nivel visual.
Luego utilizaremos Parallax Occlusion solamente en casos muy puntuales, cuando por cuestiones de falta de recursos no nos podamos permitir mapas de desplazamiento. Como veis, es una técnica muy simple, pero que me ha parecido que podía ser interesante que os contara un poquito más sobre ella en mi canal. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Seguiremos haciendo más vídeos sobre OSL. Si tenéis cualquier comentario, crítica o sugerencia, os agradecería mucho que nos lo dejarais saber en los comentarios para que podamos continuar mejorando. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.